Chicos, bienvenidos al primer capítulo de Red Dead Redemption. John Marston, I love you. Velocidad 60, subtítulos, sí. ¡Wow! ¡Qué ilusión! Vale, acá en que vaya bien luego. Dios. Gente, ¿estáis preparados para el verdadero cine? Si le tuvierais que poner una nota a Red Dead Redemption 2 y otra nota a Red Dead Redemption 1, ¿qué nota le pondríais a cada uno? Volumen, ¿qué tal? El guitarreo. Bueno, ahora no suena nada. Un Dead Nightmare normal. Crear nueva partida. Este juego tiene una función de autoguardado. Perfecto. Let's get loud. ¿Esto de qué es? ¿De Play 4 o de Play 3? Oh my god. ¿Ahí es donde le pidió matrimonio? ¿O no? De Play 3. Boh. ¡Ah! ¡John! ¡John! Oh my god. Un coche. Qué guapo. No me jodas que puedo... No me jodas. ¿Que voy a poder llevar coches? John Marston, I love you. Al de la izquierda lo conozco también, ¿no? Me sonaba mucho la cara del de la izquierda de John. Sí, el bigotudo ese lo conozco. Me suena. Hostia, la mejora gráfica del Red Dead Redemption 2 es una locura, pero este no está nada mal, ¿eh? ¿Se escucha con eco? Eso me lo tenéis que decir, ¿eh? ¿Vale? ¿Esto es normal? Ahora sin eco, ¿no? Ahora petardea. Ahora creo. No. Vale, creo que el petardeo se quita. En cuanto petardea un poco ya se quita. Si no me lo decís. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage Sigue petardeando, I could tío. not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Ayudad a They los lost their nativos. land, but they've gained access to heaven. Claro, y John lo sabe todo, ¿eh? But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Un poco clasista el videojuego, ¿no? Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. ¿A dónde estamos yendo, tío? Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. Vaya dos abuelas más I don't want repelentes, to ¿eh? be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family.
A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money. Si llego a los 60 y tengo esa actitud de mierda, por favor, que alguien me lo diga, por favor. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. No spoilers, no backseat. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the La de adelante también opportunity está we have, hasta el the coño de las chance to conversaciones, live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. ¡Armadillo! Mecedora. Wow. Aunque aquí John tiene como mucha más cara de mala hostia, ¿eh? Armadillo Station. Hola. ¿Lo puedo empujar? ¿Se puede tropezar conmigo? Mirad cómo juego con el borracho, chicos. Mirad cómo juego con el borracho. Mr. Marston, over here. ¿Qué está haciendo Ángel? ¿De verdad? ¿Es Ángel? You must be John Marston. Ah, no, no es. I'm Jake. Your friend Jake. from Blackwater hired me to guide Pensaba que era Hey, my Ángel. friends. But pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Era su secretaria, pues ha apartado a su secretaria agarrándole de las tetas, también te digo. Uy, pobrecillo, seguía en el suelo. Qué lástima. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Albany. Giddy up. Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. Come on. ¡Madre! I'm back home. Hostia, R1. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the That's fort for a right. long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned La for voz de years John. now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find ¿Está buscando un amigo? those parts these days. Those you do Uy, find qué bonito. about as sociable as no three to back to. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps. But Creo que sé a quién está buscando. Creo, no lo sé. Hombre, no creo que esté buscando a Sadie. ¿Sadie se quedó con ellos? No me acuerdo. El que se fue fue... any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo.
fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. Coche, motore, teta, follar, follar, vegetorio. Putillas. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big boss. Oye, esto para ser de Play 3 es la caña, ¿no? None of my business. Bueno, claro, está como mejorado a 60 FPS, también te digo, ¿eh? Let's get loud, let's get loud. Turn the music, no me sé la canción. Va muy lento, tío. Trust me, there's things you better off not knowing. Oye, el cielo, qué chulo. Se nota mucho más pintoresco, menos realista, pero está guapo igualmente. ¿Qué tiene que...? O sea... Let's go. Cielo al óleo, un poco sí. ¿Qué hace, tonto? ¿Por qué te chocas conmigo? Jake el perro y Finn el humano. Pasaremos bien hora de aventuras. Creo que puedo hacer una canción con cada nombre de alguien. ¿Esto qué es? Some gang rode in and took the place over. No me jodas. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. John está preocupado, ¿eh? Come on. ¿Tengo armas? No sé cómo de mucho puedo explorar por mi cuenta. Está bonito, ¿eh? Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. ¿Y por qué iba por Bill? You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? Pensaba que iba a buscar a su amigo el indio. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. Es verdad, indio está feo. Es verdad. And no more you. La primera parte la entiendo, ¿eh? I implores you to go back and tell them to send someone just a Dutch, little ¿qué bit estará more haciendo? impressive next time. Dutch mandó a tomar por culo a todo el mundo, tío. Well, ¿Qué haces? Poor John. John, ¿eres tonto? Me tiro 10 horas de gameplay intentando que sobrevivas y en una cinemática del siguiente juego te dejas que te peguen un disparo. ¿Eres idiota? No estaré muerto, ¿no? Es imposible.
¿Tonto? ¿Qué hace? Valió la pena para estar contigo, amor. Tú eres una perdición. Oye, de verdad. Well, you're alive. ¿Esta no es la del tren? So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. Me gustas. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. Y ahora por $15 me pido un frappuccino de Starbucks. Puta inflación, was tío. that it? Antes me quitaban 3 balas del pecho. Y ahora no me puedo pedir ni un frappuccino, coño. Mr. Marston. John Marston. ¡Oh! Bonnie McFarlane. Dilo otra vez. Miss Bonnie McFarlane. Miss Bonnie, me suena You may Bonnie. be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. No pierdas el sombrero, John. And, what were you Por doing favor, now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. Buen consejo, ¿verdad, chicos? I'll bear that in mind. Pero parece que no sabe nada de la vida, John. Espabila, coño. Claro, te duele, por supuesto. Hola. Hola. Voy a ver si... Hola. 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 Excuse me, partner. Voy a ver si me dicen hola. Hola. Un poco tarde. En este eché de menos eso, hombre, pues se echa de menos. ¡Joder! ¡Vaya casote!, ¿no? ¡Madre! ¿Cuánto le ha costado? $100. ¡Dios! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Le voy a decir hola a la gente? Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Claro, eso le ha dolido, por supuesto. Figured it's about time I started paying back that $15. Ya se me ha metido en la misión. Ah, centrarme en persona. No me chille, coño, que estoy al lado. Joder, cómo se nota que es de campo. ¡La gallina! No ve. Dios. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Okay, let's see if you can still ride a horse. Bueno, ¿y mi mujer y mi hijo qué? Come on then. I'll show you around. Yo aquí no sé que lo tiene, claro. Qué fuerte.
Ah, aquí también hicieron lo de la X. Bien. Claro, te duele el lateral, no te va a doler, tonto. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. La verdad que vaya rancho, ¿no? Chicos, no hagáis tiroteos en el chat, por favor, ¿eh? This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. ¿Quién gana? ¿Quién gana? That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. No me gusta mucho ir por aquí. Y lo de tener a una vaca tan cerca del tren tampoco lo veo muy lógico, ¿eh? Soy Billy el niño. Yeah, that's the barn over there. Parece que nos encontramos en un empate. Just a little girl. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Mierda. Esto no lo aprendí nunca, tío. Oh, animación y todo al aire. Guapísimo. Vamos. En Play 5 estoy jugándolo. Coño. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Qué refresco había en esa época. Shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Zumo de limón, Come ¿no? on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Estoy casado, ¿eh? Estoy casado, ¿eh? Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. Abigail era mi mujer. Ella no se enfadaba si yo mataba gente. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Si no lo ve, no se cabrea. Tranquila, que no ha sido para tanto, ¿eh? Oye, te tiene que echar un poquito de crema solar, ¿eh? Cuando vas a patrullar, estás roja como un tomate. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Estás en... ¡Señora! Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Uy, uy, uy. Aquí ya va a haber mandangón, ¿no? Chicos, no pongáis flirt. No están flirteando, ¿vale? John se acuerda perfectamente de su mujer y de su hijo. Por favor. Uy, esta Look, musiquita. those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Whoa there. Espero que no le... O sea, mi primera misión no puede ser... Rifle out. It's about time these little... ¡No, hombre, no! No. Porque tengo que empezar matando conejitos. No quiero. Joder, se me había olvidado ya esto. Porque tiene que ser lo primero que haga, tío. Foe. No había bandidos, tío. Venga, pum, hasta luego. Anda, increíble. Ya está, ya está. Ya está, señorita. Them rabbits can be wily little critters. Pero coge. What else is going on? Pero cógelos.
Pero hazte un guiso por lo menos. There's still a ways to go. Chicos, basta. Stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals. Joder. Madre mía. That coyote won't be fast. O sea, tenemos que matar... O sea, la misión de este juego es insensibilizarte minuto 1 del gameplay, ¿no? Pero ¿y cómo sabes que hay coyotes por ahí? Madre mía. Madre mía. ¿Que se lleva una gallina en la boca? ¿Lo habéis visto? Bonnie, la de ir a por el coyote que falta, ¿te la sabes? A ver, ya que tenía el pollo matado en la boca, no podías dejar que se fuera ya. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure Pero ¿por qué he appreciate vuelto that, por Mr. Bill? No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Y Dutch dónde está? Here we are. What is happening? Ah, que tengo que atarlo, perdón. Sí, es una pregunta retórica. ¿No ve la animación? Chicos, tengo los pies congelados. ¿Mucho frío en los pies? Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Cierra con llave, John. Chicos, que está casado, que le pidió matrimonio en una barca, ¿vale? Oh, did I? Oh. Say what you like about Drew McFarland, but he... Oh. Vale. Ay, por Dios. Traje de caballero. Fua. ¿Diario? Esto es tutorial, no hay nada de información guay, ¿no? ¿Me puedo poner esto? Qué feo. A mimir. John es fiel, ¿vale? Respeten. ¡Buenos días! Hola. 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 Hey, partner. No me ha saludado. ¿Por qué estoy poniendo ese mote? How are you, mister? I'm sorry, pal. Hello, friend. Nice to see you. Gracias, joder. Tienes que tener gafas para ser amable, coño. Just goes to show. Pues para la casa de Bonnie, ¿no? Porque nos gusta, a mí no me gusta.
Lo de la X me saca un poco, ¡Wow! Pantalla de carga. Animation. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. ¿Qué está pasando aquí? How are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williams. Cuéntaselo. What you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. Porque ponen a Mr. Marston como si midiera 3 metros y ella 1,20. So us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. Vamos a ganarle. Joder, nada quedaba bien en esta situación, ¿eh? All right, I'll show you how we ride around these parts. Yeah. Oiga, vamos a On the hacer count una... of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me. Porque hay fuego en el suelo, pero ¿qué estamos en los Hot Wheels? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué me he caído? No he entendido nada porque me he caído. Ya he perdido, ¿no? ¿Me puedo salir del camino? Ah, qué cabrones, lo han hecho aposta. Es que no corría el caballo. Pero chicos, estoy haciendo lo de la X como al ritmo. Y no está funcionando. Aquí funciona distinto, ¿no? Me ha ganado una pueblerina, coño. Curva cerrada, ras. Izquierda, ras. ¿Qué haces? Bueno, ya perdí cerrado. Masculinidad por aquí. Pues que al principio me rayó con el fuego, te lo juro. Dispara a su caballo. He perdido. Joder, pero ¿dónde está el rancho, coño? Qué barbaridad.
¿Y por qué me he caído al principio? Vamos a box. No he leído el tutorial, maybe. ¿Y ese pollo? That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Tiene el ego un poco tocadillo, ¿eh? ¿Me dejas saludarle? A ver. ¡Qué guapo el mapa! Pero no me suena. O sea, armadillo me suena. Pero el resto. ¿Esto es el desierto de Red Dead Redemption 2? Antes de que venga el cólera o yo que sé qué enfermedad vino o algo así. Ah, por eso me suena armadillo, porque creo que en armadillo sí que estuve. ¡Ah! Pero la gente estaba aquí enferma. Me acuerdo. Me acuerdo. ¿Qué hago? La misión de... Bajo Pakistán y dice es la parte de abajo a la izquierda del mapa de Red Dead Mr. Redemption Marston, 2. how are Sí, you? I know. Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to Hola, get some Chonso. La supplies verdad and que I estoy can use the jodida. company. Tengo ahora mismo como hielito, gel helado puesto en la It wouldn't espalda. do for a terrifying Pero bueno, bounty se tanquea, hunter se such as tanquea. yourself to be ¿Tú seen cómo driven estás? around by a woman. Take Ay. the driver's seat. Come on. Mi espalda, un momento. Dios, cómo ha salido ese sonido de mí. Vale. Joder, ¿de verdad? Let's just go. I don't want to keep Paul waiting. ¿Te quieres subir? Ah, claro, es que tiene animación. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for Cuidado. that, So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? miss. No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. ¿Por qué tengo que conducir yo? ¿Porque soy hombre? If you don't believe that. An admirable attitude. Sí, un poquito miss. Sadie sí que es, ¿no? I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Chicos, no es una I've cita. really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I Que just no know tiene there are personalidad, two pero que está theories to ladrando argue esta with tía. women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. ¿Por qué están discutiendo? Si os ve la poli y conduce ella, el carro se dispara, era la ley en I think it's 1911. kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul. ¡Estaba leyendo, estaba leyendo! I appreciate Mira la you carretera, sacrificing yo qué sé, morals, esquívame. Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that.
Vamos a Armadillo. Claro, yo estaba Never aquí. did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Ángel está allí cuidándolo So this is todo. Armadillo. Cute. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Pero esto hace 5 años estaba lleno de cadáveres. Esto hace 5 años estaba lleno de cadáveres. De gente muerta. Oye, ¿el símbolo de los médicos lleva siendo la serpiente esa desde siempre? ¿Sabéis lo que he pensado yo? Tío, 1911, esto. ¿Vale? O sea, tierra, carruajes, caballos. 1911. Mi abuelo nació 12 años después. 1927. Hola Panda, espero que poco a poco vayas mejor de la lumbalgia mientras yo me quedo otro mes aquí para ayudar con el pienso de Silka. ¡Ole! Pues el otro día compré 2 de 17 kilos. Muchas gracias por el sub. Thank you. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, el padre de mi abuelo nació en el 890 y algo. Y él vio esto. Es muy loco, ¿no? Es como súper loco. ¿Qué año pudo nacer mi bisabuelo? En el 1880 y algo. Era americano, bueno, lo que hubiese en Europa. Entiendo que también había barro. Bueno, en realidad en Europa había mucha calzada de piedra, ¿eh? También te digo. Just finished helping a patient. How can I help you? Hi there. Dame medicina, pisa. Electric belts if you need to lose weight. Appreciate it. Get this place cleaned up. Gracias. Take care of yourself. And then hello there. Gira de Operación Triunfo fue Girola. Una mierda. ¿Eso es verdad? Let's get loud. Let's get loud. ¿Cómo voy a meterme eso por el culo? Let's get loud. Let's get loud. Si tuviera que viajar no lo haría, pero... ¿Hola? And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Los llevo yo, Juan. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Nos vamos a pelear, ¿verdad? Atízale al perro. Que alguien eche a esa persona 5 minutos. Ya ves, no me... ¡Tantón! ¡Casino! Her husband don't know she's bucking the hill. Howdy. How you doing? Good morning to you, dear sir. Careful. Talking some Chinaman gibberish. Wake up. ¿A quién ves? O si era ahí. Ah, es arriba. I'm gonna tear up that rail track southwest and put through. What you doing? What you doing? Why don't you and the marshals to blame? Right over that trail again.
Whoever built you. Watch yourself, miss. No tengo nada de dinero. Pero John Marston, ¿cómo te vienes de tu puta granja sin $1, tío? Baño premium. En este juego me han dicho que no hay. Pero el casino, ¿dónde está, chicos? Me estoy vacilando. Uy. Uy. Oh. Es que no tengo dinero. John. Enjoy the day, mister. Hasta luego. Joder, el puto John, pero si estaba forrado, se hizo una casa. Se casó, yo qué sé, porque no se trae nada. ¿Será perro? ¿Qué acabo de escuchar? You. You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. How you do? Someone needs to teach you some respect. Oh. Tobias Weldon. John Marston. Hostia, esto no había. ¿Qué es esto? Trabajo terminado. ¿Pero por qué le tenía que disparar tantas veces? ¿Con 2 no valía? Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Déjale $15 para que vaya al médico. Shut up, you. And what you want? My name's John Marston. You wanted to Este speak es to el me? sheriff de la ciudad. Vaya parguela. Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me ¿Qué one of les them pasaba en Williamson esta boys. época? ¿Se mascaban You got me one of ayahuasca? them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man Otro. from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. ¿Podemos poner un contador de escupitajos? No entiendo nada. Your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my Mr. deputies. Marston, es que no me canso de escucharlo. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county.
¿Pero por qué, Of course, Bill tío? Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. Sí, para mi My chat hay otro cause regalo. is to ¿Os lo keep this enseño? town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, Te mister. quiero mucho, Panda y Palogue. Love you. Muchas gracias por los 3 veces. Why? What's happening? Right now? Uy, me voy a quitar el I got frío the ya de las railway, lumbares, people pay my salary trying to get me to turn a blind eye to them burning down De hecho, no sé si ir ahora a por calorcito, tío. Out near Box Canyon needs Voy a shutting marearlo. down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. Boy, le dice, tendrá 40 años el John, ¿no? Cuss, ain't you? Only when things matter. Este de la cárcel, ¿quién será? Han enfocado mucho. Let's head over to the saloon. Se viene primera pelea de la tabernita. Preparen sus revólveres. Preparen sus sombreros, fíjenlo bien. Two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Walton. Damn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. We ain't the government. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music down. See what kind of hole he crawls into. ¿Y esos sombreros por qué? He hecho igual, ¿eh? Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. God damn it, he's on to us. Get after him. Catch me up. I don't want to let that bastard get away. Let's go. Lo tenemos. ¿Y la música? If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Tan 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 tan. He's headed for Pleasant's house. Let's stop so we can get a better look. Easy. ¿Qué está pasando aquí? A ver el Looks emote. like we got company, boys. Mierda, ¿nos han visto, no? Take cover. We'll work our way up this hill. ¿Vale? R1 para cubrirte. Move up to that Ajá. wagon. There's one behind the crate. That ain't nice. Me han dado, ¿eh? Get to that crate. I got you covered. ¡Wow!
Vale. ¿Cómo? ¿Se puede disparar a ciegas? Pero es imposible. Hold it right there, partner. Estás súper escondido, amigo. Ha disparado cayéndose. Qué guapo, En el culo le he dado. Cójalo vivo. ¡Coño, coño, coño, coño! Ole, ole. Me ha salido bocajarro, ¿qué hago? Jaime, gracias por los 5 meses. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can Chicos, lo he intentado, te lo juro, I'll see you soon, Mr. Marston. Vaya cara tiene el de la derecha, O sea, el de la izquierda. No quería matarlo, te lo juro. $20. Don't think you'll be wanting this no more, friend. A ver. Honor menos 100, ¿por qué? Joder, me he encontrado más robando que lo que me ha dado el cabronazo ese del sheriff, tú. ¿Eso qué es? ¿Un armadillo? La sensación de calor, Bueno, pero me la pela, son forajidos, ¿no? Ah, mierda. Ah, bueno, no está mal. Ah. O sea, me ha teletransportado muy lejos, eso no. Chicos, no lloréis. Habéis matado cientos. ¿Viajar? A viajar a Armadillo. Por favor, mirad esto. Por favor. Sí. ¡Que me están empujando! ¿Qué está pasando aquí? No están fogueando nada más, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué es esta exclamación que hay aquí? Ah, ok. Mira, una mofetilla. Panda, ¿por qué tardas 20 capítulos en pasarte un videojuego? Bueno, a ver. No es que tarde, es que disfruto.
Hay una interrogación. They took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Can't the police force help you? Oh. Voy a por la mantita eléctrica. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. ¡Qué mierda el lumbago, eh! O sea, me reía tanto de Uncle por el lumbago y ahora tengo yo lumbago, tío. Dios. Es que ahora mismo estoy soportando dolor. De verdad. ¡Oh! Dios. Joder, ¡basta! ¡Qué asco da la vida, coño! Cumples 26 años y parece que te vas a morir al año siguiente, coño. Espera un momento, ¿y dónde está tu hijo? Arriba de las colinas. Pero no me lo marcas, ¿no? Así aquí. Apetitos americanos. ¿Es esto? Sí, pues vamos a hacer la secundaria. Tira bien, campa otra vez, el bicho. Estoy yendo bien. ¿Un snack? Pues es verdad, ¿le tengo que dar de comer a Johnny al caballo? Uy, 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 mal, ¿eh? Difícil. Uy, que me como el postre, ¿no? La semana me pasé el Red Dead Redemption 2 y no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Bueno, no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? A mí me duró como 2 semanas la tristeza. Y no estoy ni medio en broma. Coño, ¿qué es eso? ¡Uy! ¡Jabalíes, jabalíes! ¡Que no me pegues! ¿Qué le pasa al jabalí? ¿Que no le he hecho nada? ¡Uy, uy, uy! Qué mala pinta, ¿eh? ¿Jabalíes o jabalís? ¿Cómo que lo he completado? ¿Que se han comido a su hijo? No me jodas. ¡Oh! Bonita noche tiene este juego, ¿eh? ¿Se han comido a su boy? Joder. ¿Pero por qué iría a haber caníbales? Ah, me tirará al suelo. ¿Cómo hago que guarde el arma?
L1. Ah. Ahí está, ahí está. Pero, vamos a ver, no estoy entendiendo nada. ¿Y la mujer? ¿Ya he completado la misión y no puedo hablar con la mujer? ¿De que creo que se han comido a su hijo? A lo mejor tengo que seguir buscando pistas. Joder, no veo una mierda. Ah, banda de Walton. En Mezcalero. Vivo 80, muerto 40. Oh, joder, macho. Vale. Ah, solo una parte, es que leí completado, no sé qué. Vivo, pero ¿y cómo lo capturo vivo? No tengo cuerda. No tengo cuerda, chicos. Joder, el edificio del sheriff está jodido. Hello, it's Armadillo 731. What is it with these things? Hello, it's a new line. Hola. Hello. Hola. Hello. Hola. Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, Mexicanos otra vez, no. Rounding up Mr. Gulch's Por livestock, favor, and none of them look like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. Putos mexicanos. Siempre igual en este juego, ¿eh? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Joder, es que en esta época te obligaban a ser racista. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because It's it was made complicated. impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty person last time, if I remember. Le va a meter un disparo a ese que está hablando, ¿eh? Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Bien dicho. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash.
tame in a wild land. Not far now. Eyes open, boys. Tío, ¿por qué estará yendo por Bill? ¿Y por qué Bill le dijo que ni contigo ni con Dutch? Follow me. ¿Y por qué voy con los federales de Blackwater, tío? Stay alert, boys. ¿Qué está pasando? Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshall. Vale, voy a intentar vivos. Me ha dicho que tenía que pegarle como en las piernas, ¿no? Lo que pasa es cine puro y duro ya, pero quiero saberlo. Quiero saberlo todo ya. Hola. Damn, those bastards were waiting for us. Let's clear out Pike's Basin once and for all. How can you twice, you son of a bitch? Okay, boys, you head down that left fork. I'll take the right. Marston, you can come with me or go with them. ¿Con quién tengo que ir? I'm the goddamn law. Con él, ¿no? Marston, get a move on. Espabile, ya estoy yendo, cabronazo. Let's move up, boys. That was some pretty damn good shooting, John. Yep. Maybe you ain't the tenderfoot I thought you Mierda, were. estoy yendo con los pringados, Coming ¿no? from you, friend, that's a real compliment. Follow me. Pasando. Si te pones ahí no puedo. Vale. Looks like that's all of them for now. Let's push forward to the bridges. Oh, God damn it. Hell no. Oh my good God. Licor. Ya ves. This way. $4, ya ves. We're done for. I wouldn't do that if I was you, boy. Your wrestling days are over. Aquí no vuela el sombrero, ¿verdad? More like that, Marston. Hit. Good shot. For Christ's sake. Forgive me, friend. Tabaco de mascar, God. $5. Bueno. Y este no tenía nada. Hijo puta. ¿Desde cuándo vuelan los sombreros? Joder, en el 2 eso está guapísimo. No veo nada. Chicos, no veo una mierda. Hola, está disparando sin asomar. Bueno, ese hay un poquito de just chatting, ¿no? Oye, me han robado ahí 2. Just a little something for my trouble. Has abandonado al comisario. Es que yo me quería ir con él, pero he venido con los pringadetes sin querer. Hay que hay uno muerto. Uy. $5. Oye, es que están forradetes, ¿eh? ¿Y esto lo puedo abrir? Ya ves. Fa. ¿Hay más cosas que pueda abrir? Esta sí, 100%. Ya ves. A mí lo de los cofres sí que me gusta. En el otro juego no había, ¿no? Tantos. Bueno, sí, que coño. En el otro había miles de millones de maneras de lootear, ¿verdad?
I'm de Stevie Wonder. ¿Habéis visto el vídeo de Stevie Wonder este de ayer? No, vamos. The bridge looks clear. Let's join the others. Beat those sons of bitches. We got to get to that ridge. ¿Quién ha dicho que esté liberado, perros? Uf, John. ¿No tengo balas? Hey, little assistance would be nice, Marston. You got a problem with me? ¿Por qué no me dejaba? No me dejaba disparar, tío. He's been giving them hell on the other side. That marshal of yours sure doesn't seem to mind getting his hands dirty. Oh, he ain't afraid to pull the trigger, all right. And he's been after these rustlers for a long time. He'll tell you he's all about the book. Let the judge decide a man's fate. But he knows out plenty of his own justice, too. No me estoy enterando de nada de lo que dicen los dos, Vale. Entiendo que también puedo mejorar las armas, cambiármelas. ¡Ah! Eran cuernos. Por la cara. Oh, pero por la cara, tío. Creo que no he tenido un susto tan por la cara en todo Red Dead Redemption. Por la cara, tío. Te voy a mandar derechito a la tumba. Hostia, ¿cuántos hay aquí? Uy, acabo de escuchar lo que creo que acabo de escuchar. ¿Qué me están diciendo? ¿Ha ganado? Claro. Ya tengo el doble de lo que tenía. Hostia, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Que te caes? ¿Que te caes? Marston, point that at the goddamn rustlers. I'll kill you twice, you son of a bitch. ¿Le ha dicho bitch? Let's go, Marston. Get a move on. Hostia, esto me suena. Hay una misión súper parecida con Sadie, ¿verdad? Your wrestling days are over. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's get as close as we can before opening fire. Uy, coño. Que me he quedado pillado en el cadáver ese. Es que... Chiclín, chiclín. O sea, 154 dólares de repente. ¿Sabéis cuántos baños de lujo son esos? Tengo que ir agachada por algo. Pero si le dan la cabeza, ¿por qué va cojeando? Hostia, la he liado. Creo que había que hacerlo en sigilo, ¿eh? ¿Y esta música? No matéis a las vacas, ¿eh? Me han robado. Me han robado, me han robado. Me han robado, me han robado. Dios, qué música más guapa, ¿no? Es que no sé si llega. Se va la bala a tomar por culo, ¿no? Vamos, vamos.
En realidad mis compañeros están loquísimos, ¿no? Lo hacen muy bien solos. Yo luteo ya, como en el Elden Ring ayer. Rescata a los rancheros. Muy bien. I think that's all of them. Fine shooting, boys. Now come on, let's untie those hostages. ¿Eso es paja? Este tema suena en una versión en el 2 cuando va por Maika. Me sonaba mucho la canción. We're indebted to you with our lives. ¿Y este tío no me suena? All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. No, no me suena. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Pero déjame lootear. Now, about Williamson. I'll do what I can. Me va a You know, as you can see, this country is trolear. infested with all manner of scum. You'd say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was doing town last Es que te week. llamas Mr. Don Wick Dickens. O sea, está complicado tu nombre, ¿no? Who cons housewives out of their money with promises of eternal Es que youth. Dickens, Yes, Kim, but I think chicos. you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up Claro, in es como arms llamarte about señor missing Pollens en snake español, ¿no? I am so glad to be serving such Aunque había un wise youtuber and que más o menos respectable tenía ese people. nombre. Come on, Eli. ¿Me deja lootear esto? ¡Ole esas vacas! ¡Ole las vacas! Que me gusta una buena vaca, coño. 200. Don't think you'll be wanting this no more, friend. Ya ves. Acaba de haber como un terremoto. ¡Dios! $14. ¿Cuántas balas me puedo sacar del pecho ahora mismo? Uy, TNT. Malamente. Apetece hamburguesa. Este es mi bicho. Creo que no me queda nada por lootear. Solo a este señor de aquí. Vale. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? W. Nigel West Dickens. Vamos a por el señor Dickens, ¿no? Vamos a poner el señor Pollens. Los cofres también se pueden lootear, pero si he looteado 3 cofres, ¿no? Y luego a la N. Alex va 7-0. Vaya putísimo crack. Y Río Passer como ha seguido. Lo último que sé es 4-1. Que estaba bien también, ¿no? Y Torbi iba muy bien, 6-1, estaba de puta madre. Acaba de ganar en este... ¿Qué me ha salido aquí? ¡Ole! Ganando en stage. Ah, una flor. ¿Marihuana? You little beauty. Te veremos nuevamente en la Twitch Cup. Hombre, más les vale, si no les asesino. Le rapo el pelo a barbecue y se lo implanto a Sekium sin anestesia, vaya. Si no me invitan. Está claro, ¿no? Let's get loud.
Let's get loud. ¿No? Además que este año me tengo que poner a estudiar un poquito de VGC, tío. La verdad que antes he estado viendo un par de partidas y estaban locas, sobre todo porque está todo en inglés. A ver si la Twitch Cup pone las habilidades en inglés o algo. O hay una opción, ¿sabes? Como de ponerlas en inglés. Torbit 7-0 también. Wow. ¿Te pasarás el Red Dead Zombies también? Pasármelo no lo sé, pero me da como muchísima curiosidad en qué momento han metido zombies aquí, por qué. Pero es en plan un spin-off. Rollo, no tiene nada que ver. Qué guay. ¿A qué hora era? Chicos, yo... Entre la lumbalgia, que por cierto, la mantita eléctrica me está aliviando mucho. Estoy mucho mejor que hace 15 minutos. La mantita eléctrica me está viniendo muy bien. A las 7 juega la LEC contra Giants. ¿Vale? Eso hay que verlo también. Pues sí, lo jugaré, lo jugaré. Vale. Uy, perdón, me choco contra alguien, ni lo he visto. ¿Y yo dónde está el Dickens este? El señor Pollens. Oye, buen mapita también este juego, ¿eh? Anda. No parece que esté muy bien, ¿eh? Uf. Excuse me. Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? El cielo está guay. Fuck, God damn it. Good heavens. ¿Su muerto me ha dicho? Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Todo dramáticos, ¿eh? Yo cuando me doy con el dedo meñique del pie en una esquina. En plan, Señor, llévame pronto. No quiero vivir más en este mundo cruel y horrible en el que las mujeres me mienten. ¡Vamos! You better take the reins. I don't think I'm strong enough. Que sí, yo conduzco. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? Cuando te dolía la barriga en el colegio, que era casi mentira, solamente tenías pedetes, pero le decías a tu madre: mamá, me voy a morir. Godspeed. Vale. What is your name, friend? John Marston. Pero porque hay... O sea, lo de arriba es la vida que le queda al señor este. Must have me mistaken with somebody else, friend. The Ballard twins, Walton's gang. I know who you are. They're back. I'm done for. Joder, es muy difícil conducir. ¿Te das cuenta que estoy disparando y conduciendo a la vez, no? Ay, mierda, mierda, mierda. Estoy conduciendo al revés. No veo, no veo, no veo. Ah, bueno, estamos bien, ¿no? Make sure you stay on the road. I don't know how much I can take right now. Is that all? Praise be. Gira, 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 gira. There's no time to lose. I'm coming home. Se me va a morir. I don't believe it. More of the gutter sites. Pero ¿cómo no me voy a salir? Si es que no me está dando la vida. Se va a morir. Madre mía. Y palopo. What the hell happened to you? Stand
Madre mía. No llega, ¿eh? Chicos, no llega, ¿eh? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. I wouldn't start celebrating just yet, friend. Dad, I embrace you. For Christ's sake, man, you're gonna be fine. Muerte, abrázame. This is it. You're gonna make it. Oh, where the devil are we? Armadillo. We made it safe, you'll be happy to know. Gracias, Magical Queen, por los 4 meses. El plato, ¿eh? A true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Yo con dinero tiro, ¿eh? Recompensa, $17. ¿A ver cuánto me da? Nigel tardará en curarse de sus heridas. Mientras esperas podría seguir explorando. Bueno, pues no me da nada. Con tu puta madre. Vale, vamos a ver, mapita. Uy, aquí. Persona desconocida. Uy, cómo me gustaban a mí las personas desconocidas en este juego. Y ya nos vamos luego con la Betty esta. Bonnie, eso. Betty por la cara. ¿Sabéis que mi primera cuenta de una red social, que fue Ask FM, tenía el nombre de Betty? Pero era Black Betty y era por la canción de Whoa, Black Betty, Pamela, whoa, Black Betty, Pamela, Black Betty had a try, Pamela, no, say the one on a man, no, whoa, Black Betty. O sea que podría llamarme Black Betty o Pandarina. No sabía que este juego tuviese roleplay. A mí me encanta. Pobre señor Pollales, casi entrega la cosa. Pollales. Qué creepy, ¿no? Es que esa canción está guapa, ¿eh? Le han roto la casa. La han desahuciado. ¡Gref! Everything all right, madam? Oh, la verdad es que ha venido un youtuber de Andorra y me ha discutido que esta casa era suya, entonces me la vino y me la... Caller, you remind me of my Peter. Have you seen him? Peter. I don't think so. Oh, tiene demencia. Where is that man? We'll be late for the ceremony. He must still be at the saloon in Armadillo, talking to the musicians. Será como el de... ¿Cómo era? Must be making things right. ¡Gavin! Era Gavin. Well, Gavin! I gotta get going, man. I'm sure your Peter will be just fine. Wait, I beg you. Would you possibly go fetch him for me? This was meant to be my perfect day. Please, sir. Something must have happened. I can't bear it. So you want me to go find your Peter so you can have a perfect day? Yes, please, sir. I'll see what I can do. John es buena gente. Se hace el duro, pero es que... Con el músico. ¿Pero puedo ir a explorar esa iglesia primero? Claro que sí, esto es Red Dead Redemption. ¡Oh! Esta es la iglesia... Es igual, tiene la caseta en el mismo sitio. Yo he venido aquí con John. No, ¿con John? Con Arthur. Yo he venido aquí con Arthur. No se podía entrar. ¿Era con John? ¿Era con John? Toma. Pero creo que no se podía entrar. Asesino letal. Entrada actualizada en el menú de pausa. ¿Cómo que asesino letal? ¿Qué es eso?
Chicos, ¿qué es lo de asesino letal que me acaba de salir? ¡A un atuendo! Ah, vale, como que tienes que ir descubriendo cosas para que se te... Ah, vale, vale. Ok. Menuda robada, le has metido a alguien que tenía la cama ahí al lado. Que espabile, coño. Y más en esta época, coño. Que se deje de tanto 20. Vale. ¿Qué me ha dicho? A la taberna para que pregunte por Peter. ¡Peter! ¿Cuál es la taberna? ¿Tú que esto se puede incendiar, idiota? Hola, buenas tardes. Oye, ¿puedo comer? Hola. Hey, handsome. Are you busy? What you doing here? Welcome to the Armadillo Saloon, the finest drinking establishment in the West. Shot of brandy, pal. ¿Qué he pedido? Pero he pedido algo sin querer. Anda, un vinito. Toma, un chupito. Plinca. Perfecto. Un carajillo. Guapísimo. There's something odd about that Jeb Murphy. Pero ¿y un sándwich mito no me hace? No. Vale. Just so you know, I don't take requests, mister. Looking for a man. Name's Peter. Fella's meant to get married today. Seen him around? Who? Peter, is what she said. You ain't after no Pete Turner, are you? For all I know. Where can I find him? Well, my memory is ¿Cómo que Peter Turner? Stimulated. And let's see if we can refresh it. $5 will do. Or you could run a little errand for me. Tengo muchos recados, te doy $5. It's my wife. Oh. She packed her things this morning and left me. The Algo dumb habrás wench hecho. is still at the freight station waiting for the stagecoach. If you could convince her to take ¿La ha llamado estúpida? No la voy a convencer. Her name's Rose. No. Go have a talk with her. Yo no quiero hacer esta You need more than misión. talk with that bitch. Que la acaba de llamar zorra. You want to know where Pete Turner is? Go find that wench. Here, this might loosen your tongue. Truth is, Pete Turner ain't been an armadillo for near on 20 years now. Kind of a queer fella and all. Wasn't here every night. Sure as the moon in the sky. What happened to him? Well, what happens to all of us? I reckon you'll find him at Odd Fella's Rest. Yep. That's where he'd be, I'd guess. ¿En el cementerio? Los anuncios de Persona 3. Chicos, ¿sabéis que antes he estado mirando coches con lo que os he dicho y todo eso? Y no paran de salirme ahora Hyundai Kona en Twitch. No es con las putas cookies de los cojones, ¿eh? Ahora solo me salen anuncios de coche. Pero exagerado. Uy, ¿a dónde tengo que ir? Hostia, al lado contrario, coño. Que no lo separe el hombre. Vamos para allá. Es que yo creo que la abuela esa tiene demencia, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Cómo voy a echar de menos las físicas de estamparte contra algo y caerte, verdad? Ya por lo menos llevaría 5 caídas. De hecho, debería haber hecho un vídeo recopilatorio de las caídas, ¿verdad? ¿Solo? No, es verdad. Eso en un... Más, puede que más. ¿Ves? Hay otra.
Y habría hecho el clip de todas. Joder, eso tú luego te haces una carpeta y te la compro. Y las tengo ahí todas ordenadas, tío. Hola, buenas tardes. ¡Oh! Achú. Parla. No es buena música para un cementerio. Chicos, estamos en un cementerio. Respeten, por favor. Pete Turner, prometido a la señorita Alma Horlick, asesinado por un golpe en la cabeza el 15 de enero de 1894. Y ahora, ¿cómo le digo yo esto a una señora que probablemente tenga un trauma de estos? Estoy jugando a Red Dead Redemption 1 y tengo ganas de jugar al Red Dead Redemption 2, tío. Qué fuerte. En plan, pero porque voy caminando y me van saliendo puntitos de cosas que van pasando, ¿sabes? Let's get loud. Pero y no le puedo... Vale, pero una pregunta. Yo ahora me olvido de esa abuela. No voy a buscarla de vuelta, ¿no? ¿Ya me saldrá otra vez en el mapa o qué? Es que no sé dónde era. Mira el menú desconocidos. ¿Menú desconocidos? Se me ha quitado. Vale. Me irán saliendo. Vale. Puedo hacer... A ver. Esto es para ganar dinero, entiendo. Caballo de guerra, medicina, licor, tabaco de mascar. Claro, aquí mismo, John? McFarlane's Ranch. Un póker timidín siempre apetece. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarlane? Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that? I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Estos tienen un toma de daca un poco rareto, ¿no? Oh, call me Bonnie, you fool.
call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Se lo ha contado todo. If I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. ¿Por qué? Nah, I don't suppose any of this is very interesting La to you, policía le ha amenazado. I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. CINE. Don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. ¡Joder! She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with gangs. Dutch lo adoptó. My word. What a difficult life you've lived. Luego tuvo una banda, los de la banda se pelearon porque uno era un tremendo hijo de puta, le lavó el cerebro al jefe, el jefe se volvió loco, mi mejor amigo tuvo que matarse por mí, ta 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 ta. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Oye, porque todo el mundo me pide ayuda, pero nadie me ayuda a mí. Por favor. ¿Por dónde, chat? Hola, Leo. Uy, no. Are you ready to learn how to herd some cows? Oye, ¿me has cambiado el caballo? Me gusta más el mío. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Pero entonces, ¿le molaba o no le molaba? How are you, Miss McFarland? Easy now. Mira qué graciosa, es como... Welcome, Mr. Marston. Nice job, Mr. Marston. Whoa there. Drive them down the road, Mr. Marston. Whoa there. Come on, you dumb heifer. Ain't that hard, is it? Look at the cowboy. This way. We need to take them out to the pasture. Kia! Slow down. ¿Cómo les digo que tiren para adelante, tío? Van juntitas, ¿eh? Coño, ¿para dónde las va a llevar a pastar, tú?
Estas misiones son pochillas, pues a mí me recuerdan a cuando John tiene que rehacer su vida. Pues también. Al viejo roble. ¿Pero por qué me hacen caso a mí, que soy la mayor desconocida de aquí? ¿Me quieren dejar de chillar? Vale, tiene sentido. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. $5. A mí no me hagas muy. ¿Cómo que $5, tío? Chicos. Una bala es media bala, chicos. 5 pavazos. Diamondska me dice que ganas de una hamburguesa más tonta. ¡Basta! Oye, ¿puedo dejar de quedar con esta muchacha en su casa? Bueno. Ah, vuelve hoy después de las 3 p.m. ¿Y qué hora es? ¿Y yo cómo sé qué hora es? Si no hay HUD. Pero si son las 2 y 25. ¿A qué hora tengo que venir? A las 3. Vale. Me ha costado leerlo, ¿eh? Welcome to my shop. Hello there. How are you, mister? I'm sure you find Mapa del superviviente. Ah, muestra todas las hierbas cercanas. Oh. Muestra los lugares importantes de Henningenstedt. Te permite viajar allí rápidamente desde el campamento. Oye, esto está bien, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Ah, caballos! Hello. ¿Debería pillar esto? Mierda, lo compró sin querer. Bueno. ¿Y ahora qué me sale en el mapa? A mí salen como... ¿Qué me sale? ¿No me sale nada, no? ¿O me salen estos dibujos de repente? Que antes no me salían. No me he enterado de nada. ¿Vale? Las 3 en punto. Vamos para allá. ¿Tú crees? Pero no lo voy a gastar ahora, ¿no? O es que no sé si es por un tiempo determinado. Me meo. Chicos, aprovechen para ir a mear, porfa.
Mira cómo duerme. Que conste que voy solo porque quiero, no porque me han mandado. Uy. Ahí estamos. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. ¿Quién es ese, su padre? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my Cuanto más father, grande Drew tiene el McFarlane. bigote, más Pleasure to grande meet you, Mr. Marston. Please. es la capital que tienen. El dinero y So, esas cosas. My daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. You know, we've Debería lived here for afeitar. 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters. La viruela y el cólera. Y yo quejándome por el lumbago, ¿sabes? Sorry to hear that, sir. Joder. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. ¿Qué pasó al final con Bill? O sea, Bill también se puso del lado de Micah. Out east that Me acuerdo. we don't want to live like that out here. ¿Y por qué huyó? ¿Y por qué ahora lo busco, tío? Spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city Pero tú ya sabes, John. No hace falta. Igual debería captar las pistas y no vivir ahí. Que no es el suegro, que estamos casados y tenemos un hijo, chicos. ¿Basta? You're gonna need this, Ahí Mr. está. Marston. Pero porque esa mujer mide 1,20. Now you got some rope on your belt. Let's see if we can't. Aquí ya es más normal. Pero en las animaciones mide 1,20, te lo juro, ¿eh? Hola, baby. Tutorial, ¿no? Esa tía es tonta. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eye. Yo también. He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarlane. Joder, John Marston feminista, es que... ¡Qué alegría del señor, de verdad! Igual que Arthur Morgan, coño. Mirar a la manada. There's the Ah. horses. Get that lasso ready. Rope one. We'll bring him down together. Giddy up. ¿Lo pillo yo? ¿Cuál queréis? Pull that damn rope, Marston. ¿Pero y cómo lo hago? No me gusta ninguno, ¿eh?
Este por tonto. Uy, por Dios. Yo no me subí. Madre. 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 No me está gustando esta mierda. Qué lástima, pero así no se toma un caballo, chicos. ¿Esto qué es? Y no lo puedo acariciar. ¿Y para qué me haces? Pero ¿y para qué me hace hacer eso? ¡Ah, a otro! ¡Uy, por Dios! Esto se me da fatal. No, no, es que soy mala, ¿eh? Uf, yo qué sé, tío. Yo no he apuntado a ese. Pero que no quiero hacer esta mierda. Venga, para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para allá. Para acá. Uy, 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 uy. ¿Así se doma un caballo, chicos? ¿Estáis seguros? Es que no me parece muy seguro. ¿Cómo puedes maltratar a un caballo así? Pero es que yo no quería. Así me domó mi ex. Ahora entiendo las cosas. Otro mes aportando para que Silvia y Neo puedan comer pienso top tier de KM Panda y Patlo. Muchas gracias, David Kun, por los 22. Oye, chicos, ¿el no podcast de ayer os gustó? ¿Ya viste lo que dijo Juste sobre ti y los demás creadores de Koi? Como sea un rickroll me rayo. ¿El Juste ha hablado? ¿Cómo os conozco, tío? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo os conozco, tío? ¿Sabía que era troll? 200%. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. No, no quiero más caballos. Hoy juega Koi, sí, a las 7 de la tarde. Estoy atenta a eso. No rest for the wicked. Let's see if we can track down that other herd of horses. Chicos, no quiero más caballos. You never did tell me why you were never married. Aside from the Está strawberry, disfónico. that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suit. Están hablando de anillo, me refiero. That's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Uy, me he caído, creo. En esta época que te dijeran que eres como dos hombres era como el mayor cumplido, ¿no? Le acabo... Estoy casada contigo y a otra mujer le dices
que se parece a mí y te pega un puñetazo. ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda está hablando? Oye, chicos, Abigail, que se os está olvidando. Lo tengo, ¿eh? El rubio ese me gusta, ¿eh? El rubio ese de la izquierda me gusta, ¿eh? Espérate porque es gilipollas. Espérate porque el rubio es medio tonto. Eso no será el puente de, o sea, el de este de tren que yo creo que es. Qué mal rollo, ¿no? Ese, el que va primero. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Ese es el que me gusta, ¿no? Claro. Come on. Get after him. Whoa. El cemental. No corre ni nada. Le recorto. Hijo puta. ¡Hijo puta! ¿Me ha baiteado? I got you. Ven aquí, bebé. Vale. Lo tengo. Que no, que esto lo tengo yo controlado. Bueno, no lo sé. A lo mejor me caigo. ¿Qué pasa si me caigo? Ya está. Me gustaba más la mecánica de acariciar, ¿eh? Shh. Esa. Muy bien. Café con leche. ¿No puedes bajar por aquí? No. Lo que le domo, ¿eh? Uy, ¿qué pasa? Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own? As a thank you from all of us. Thank you, ma'am. He's a fine animal. Montar a caballo sin silla sí te tiene que destrozar.
¿Cómo puedo Has tomado a un saddler de Kentucky, un caballo raro y ágil. Uf, una sillita vendría bien, ¿no, chicos? Mira ese cielo, chicos. We are back in Red Dead Redemption. John Marston. And, ¿cómo se llama el caballo? ¿Le ponemos nombre al caballo? ¿Chat? It's gonna be Chat. Lo sabéis, ¿no? Comisario. Ah, mira, el Dickens. Vamos a hablar con el Dickens, chicos. ¿Es el mejor caballo del juego? Joder, pues espero que no me maten. ¡Hostia, que están aquí al lado! Hostia, lo he matado, creo. Creo que le he matado a él, a su amigo. O sea, yo no quería que esto pasara. Ah, no rompí la soga. ¿Y cómo se rompe? Pues es que no me ha dado tiempo, chicos. Los caballos no se pueden robar. Hay que espabilar, pero es que ha sido muy rápido. No puedo espantar a los caballos. ¿Y esto qué es? Oh, This'll fetch good prices. ¿qué? ¿He perdido el caballo rubio? ¿He perdido el caballo rubio? ¡Ah, no está allí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tonto! Fua. Sí, hay que ensillarlo. ¡Qué susto me ha dado! Eso en cualquier cuadra, ¿no? O sea, como corre, qué cabrón. Que se llame Rubius, sí, hombre. ¿Qué harás con el otro? Pues devolvérselo a su dueña. Era prestado. Aquí hay... ¿No hay establo?
¿Y cómo se hace? Lo ato a un poste. ¿Y ahora qué? Es que aquí está el otro. Leer es lava, pero que no sé. ¿No ha salido nada? ¿No os hagáis los guays? No he leído nada al respecto. Man's pride can make him do crazy things. Lo voy a... si no te importa. Panda no ha matado a la víctima. Atar al poste. ¿Y ahora qué? Ah, ya está, pero no le puedo poner sillita. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of Eastcheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. No sabía que habían metido a Pulset en el Red Dead Redemption 1. Much, much better. But then they would be. Would be. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I'd do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. All right, John, let us make haste for Ridgewood Farm. Vamos, Neo, vamos con el Mr. Dickens. Ya se está metiendo detrás del ordenador. Está detrás de la pantalla. No me está haciendo gracia esto, ¿eh? Neo. Se va a subir, se va a subir. I heard about you, Mr. Se va a subir al ordenador. About you, John Marston. Hoodwinking the weak. Nos está buscando. For the love of God, try to stay on the road. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as a horse with the colic. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs... Neo, no me apagues el ordenador, ¿eh? Thousands of happy customers attest. Se subió a la torre. Those men trying to kill you didn't look so happy. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine fettle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has
ever been, and so shall you. There, Iago, or Clover! I don't like the sound of this. showmanship job, the flourish, the power. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to I'll regret drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, all you ¿Qué le pasa a los caballos que no paran de quejarse? I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress. Conducir un carro es exageradamente complicado, ¿eh? Nothing out of the ordinary. Un putero ha aparecido. Muy bien. So it is all a shame. No te conectes. Hostia, chicos, ayer vi una película. Ayer vi una fumada de película muy gorda, ¿eh? Hola, Moon. That's all. Best you alight here, dear boy, so no one sees us arriving together. See you shortly, and remember, showmanship. Sí, tú límpiate, hijo. Neo. Eso es mi torre. Salgo en la cámara. Hola, chat. No me he enterado de nada. Que vende marihuana, ha dicho, ¿no? Ah, vale, ya tiene silla y todo. ¿Cuál peli viste ayer? Es que no sé ni cómo se llama, tío. Va de un mundo postapocalíptico en que las IAs son humanoides y también controlan una parte muy heavy de la Tierra, y Asia es pro IA y Estados Unidos es anti IA. Y hay una niña controladora de todo, o sea, The Creator, sí, creo que se llama The Creator. Vaya fumadón, tío. Es una americanada anti-América. Porque pone a los americanos como los malos siempre. Right here is the result of years of medical research. Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Tengo lumbago. Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises. Que se calle ya, ¿no? It adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm Quita que sure salgo. there's some Hola, customer Leji, here gracias por el segundo mes. who Clover, proves gracias a ti the también. qualities of its by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the Entirely effects of Dr. unknown. West Dickens' own patent tonic.
Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Agua con azúcar, ¿eh? But I ask not for faith. Panda estafándoos de qué si yo no os estafo nunca. Decid una vez que os haya estafado. Science will be vindicated. Aparte del con no podcast. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Pero voy a acertar. Voy a acertar porque soy God. He fallado. Wait, he is still adjusting to his powerful new ¡Pero si le he eyes. dado! Try again, friend. The tonic may still be taking hold. Charlatan! A lo mejor... Remarkable! The eyesight of an eagle. Tío, ha sido por 1 milímetro. Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Right, friend. Here comes the throw. You're more crooked than a snake in a cactus patch. Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the Fácil. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Hey, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge Peleamele. has been offered to our volunteer. Let the battle commence! Come on! Que no sé cómo se pega. Wait, there's still time. You're going Hit me, down. pal! Hit me! You want to scrap, Toma. friend? Al suelo. Facilísimo. Chicos, que estoy leyendo, coño. ¿Sabéis cuántas cosas tengo que ver en pantalla? Leer el chat, leer las conversaciones, leer los tutoriales. ¡Dios! Jordi, aprende. ¿Cómo? Marvelous shot, dear boy. The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty. ¿Cuánta gente le habrá pegado el tiro en la cabeza al enemigo? Get out of my way. Hey! Where are you going? I want a bottle. Get me a bottle, please. One of them right here. Pero estoy ayudando a ti a timar a la gente. ¿Por qué iría John Marston a hacer Well, eso? I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murder. La mano de la gallola se tiene que hacer zurdo ahora. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. You came across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him?
Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! No sé yo si me está gustando esta mierda, ¿eh? Seth está en Coach Chapel en tal. Bueno. Homero. Fruta de los Simpsons. Esta casita significa que me puedo dormir aquí también. ¿Y con qué derecho? Ah, no, o sea, ¿me puedo dormir en un cobertizo? ¿Alquilar un cobertizo? ¿Y eso es la cama? Joder, un poco triste, ¿no? Bueno, a ver, si no hace mucho frío no está mal, ¿no? Voy. Llena de garrapatas. Bueno, John Marston ha sobrevivido a cosas peores. Como un rubio llamado Micah. Esos son 500 euros de alquiler en Madrid. O 1000, sí. A ver, ¿a dónde vamos? Uy, vamos a hacer viaje rápido. A Armadillo, ¿no? O sea, pero también hay eventos en el mapa, ¿no? Entonces prefiero no hacer tanto TP. La música en este juego, sí, está al nivel, ¿eh? Este en su año ganó el GOTY, ¿verdad? ¿Y se llevó algo más aparte del GOTY? Joder, sí que va fatal. Vale. Vale, quédate ahí. Joder. Easy. Facilito, ¿no? Me recuerdas a alguien que me cae fatal. ¿Lo puedo subir aquí? Ven, porfa. ¡Ole! Tío, mira ese cielo. ¡Qué bonito! Vale, vamos. Lo que hace una para ganarse unos dólares, Brutal. Uy. Claro, aquí hay como muchas más animaciones que en el otro. Normal. Toma esto para ti. El otro me lo dejé por aquí, ¿no? ¿Se lo habrá comido una culebrilla? Claro, tú písalo, mi niño. Chicos, para una vez que no mato y capturo sin violencia, un aplauso, ¿no? Mucho más ambiente de western. Bueno, está encima en un
Un pacifista. Ahora así de... ¡Espabila! Toma. Didn't want to waste a bullet on this one. You'll get along fine here, son. Now get gone. 30. This place is falling apart. ¿Pero esto qué mierda ha sido? Let's see what you got. Por la cara, tío. Oh, oh. Qué bien. Dios. Vámonos. De verdad, ¿quién le enseña a hacer eso? ¿Arthur? Hola. ¿Me ha dicho hello? Aquí, ¿no? Un tal Seth. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music, no sé qué, no sé cuánto. Good morning. Estoy con esa canción obsesionada, Prepárense para los soy ese. ¿What? Quiero saber si es un buen o un mal personaje. Está en la iglesia donde la abuela. La abuela ya no está aquí, chicos. Me voy a poner a llorar ahora mismo. Es que qué casualidad. Qué casualidad. ¿No será el mismo? Sí. ¿Qué acabo de escuchar? Hostia, un puma. 2 pumas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Con ese pajarillo azul, ¿verdad? You saved my life, mister. Here, please take this. ¿Qué me ha dado? Ridiculous. ¿Seguirá ahí? Qué bonito, tío. Me iba a poner a llorar, tío. Con el fucking pájaro azul a Arthur. ¿Jugó al Red Dead Redemption 2? ¡Yes! Yes. Oye, que me quedo atrapado a los cadáveres, coño. Seth estaba por aquí, ¿no? ¿Puedo cocinar? No. No me digas que va a ser un enterrador. ¿Has avanzado mucho? Yo creo que llevo 2 horas jugando solo, ¿no? A lo mejor un poquillo más. No me jodas. Roba Excuse me, are you cadáveres. Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. Ay, West por Dios. Dickens. My name is Marston. John Marston.
Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for 1 second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. ¿No se ha duchado en 6 meses? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Mira el zapato del pie izquierdo. My boy, my man. Moses Forth. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that, then? The map, partner. The map that tells me where it is. Está un poco... Gollum. Hey. Gollum. Don't make me tell, partner. Gollum. It's mine, all mine. Sí, está inspirado 100%. Where's this Moses 100%. Vaya bigotito con los dos me lleva al set. He's at Benedict Point. The law got him for exhuming. Some people, they feel differently. Not Moses. Not Moses. Him and me are the same. The self-same. Well, come on, Seth. Let's go see Moses. Get you your map back. Then maybe you'll help me. Te invito a una ducha. All right, partner. Let's go. Come on then, partner. Necesito un abrazo, un bocadillo y yo he tirado por la ducha, ¿sabes? Le da rápido, ¿eh? Arthur Morgan de Hacendado el John. Shh. Las comparaciones son tóxicas. Si no eres capaz de ver la magia de estos dos pedazos de personajes increíbles y tan padres, es que no le llegas a la suela de la uña a ninguno de ellos. Ah, hypocrite. The whole damn lot of you. Are you saying it's better John to es steal papá. from a living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know La suela de la uña me I lo talk invento. to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rotten. Los abrazo cuando ya están podridos. ¿Qué dice? But you're special. Folk is cold and heartless all their lives. To me, they get warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Me gustan los cadáveres. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. Fly! Fly! Have you looked in the cave, Seth? It's very dark. What'd you say? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. Seth, I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williams, Sí. do you? You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke. All ¿Quién es Deke? Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who do things most other fellers won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map, that is. Stay away from me, partner. El señor Dick era el otro. O sea, D-E-E-K es otro, ¿no? What's so important about this El otro era Nothing Dickens. much. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a rage and fire I can't put out. I thought as much.
Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat, I don't sleep, I don't wash, and I don't care. I know. I can smell you from here. It used to be about the money, but now, I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Only it's me, you know? All right, this is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. As far as I know, Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Qué payaso. Hola, buenas tardes. Lead them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. ¿Qué hace? This is one god-awful assignment. I know. This place is deader than a side of bacon. Don't you lay your finger on them horses, mister. Vale. ¿Me persiguen mucho rato? A ver, se tiene que quitar eso, ¿no? Y sí. Una horita o así, te imagino. Ah, todavía se ofrece una recompensa por mí. ¿De $20? Pero si eso es más caro que quitarme 4 balas, que eran 15. ¡Cojones! Pero yo no era una distracción. ¿Qué haces aquí? Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Joder, voy a matar a los sheriffs, verás tú. Moses? Oh, Moses! You got a visitor! Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me! Get that slippery bastard! I need him alive, though! Tranquilo, he aprendido a... Just leave me alone! De hecho... ¿Quieres subirte al caballo? ¿Por qué no me deja? Get away from me! Lo tengo, ¿eh? Es que el tutorial sí que ya lo he hecho. Corre más, John, tío. En la cárcel te vi corriendo más, ¿eh? God damn you! Easy. You must be stupid. Lo de cargar a una persona así, en realidad tiene que ser medio imposible, ¿no? You son of a O sea, bitch, del let me suelo, go. agarrar a una persona y ponértela en el hombro. Seth lost his mind a long time ago. Tiene que ser casi imposible. Who do you think you are, mister? Lumbago crónico. No, por favor, more lumbago, no. Seth'd sell his own mother. Pero es que John no pesa 100 kilos ni de coña. Just name your price.
No vayas tan rápido. ¿Qué hago? Mira, estoy dando para adelante. No me pongáis waiting. Uy, apuntando va más rápido. ¿Se ha quedado bugueado? Apuntando va más rápido. You just wait till I get loose, mister. You must be stupid trusting that crazy bastard. Que te calles ya. It's mine now. You hear me, Moses? It's mine. Mine. Moses, you son of a bitch. Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisty little freak. I ain't telling you shit. Ah! Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. No, por favor. Odd Fellow's Rest. It's in Odd Fellow's Rest. Get away from me once and for all. Sorry. What a damn shame. I was starting to enjoy myself. Lo va a matar. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Come on, we can pay it off in the telegraph office. Claro, es que todavía estoy haciendo tutoriales, ¿no? Best we deal with this now, mister. O sea, hoy es el día tutoriales, pero me apetece... Mi caballo. Me apetece darme paseos, la verdad. En PlayStation 5... Hola, buenos días. I've got a letter here that pardons my crime. Oye, esto no lo había en el 2, ¿no? Lo de las cartas de indulto. ¿Sí? Ah, joder, yo siempre pagaba. No problem, mister. Pues si es que no sé ni cómo se mantiene en pie en el caballo el tonto ese. Persona desconocida por aquí, ¿eh? Adentro, de hecho. Respetad, chicos, está loco. Buena mecánica, paso de play. My, take a look at you. Will you take a look at you? You look like you've seen trouble, mister. Enough for 100 men. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a capital T. That's just capital. No me vendas un libro, por favor, ¿eh? Cold, tough, but with a heart of gold. The cowboy sings his lonely song like a dog whose bone is made of wood. Excuse me? Oh, nothing. I was just writing my next piece. Cantante. I've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east. I don't understand a word you're saying, mister. Yo tampoco. Yeah, my ma felt the same way. And now she wrote me out of her will, and Normal. there's no hope for any of us. Jimmy Saint, sir, at your disposal. But please don't dispose of me just yet. What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West for a monthly back east. You know, I'm sending them my oh-so-witty and oh-so-pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find, too. Wild men, cheap women, guns, cheap women? Well, you have fun. Fun?
I'm gonna have the time of my life, sport. I tell you, mister, the time of my little old life. Qué gordo está este gato de verdad, ¿eh? Estás grande. Pues es que mirad. Bueno, este también está grande. Mirad qué bicho. Neo. Hello. Mira la cámara. ¿Por qué se deja hacer de todo? Neo, no te quedes ahí dormido, por favor. Neo. Mueve la cola cuando dice su nombre. Hello there. Neo. Neo. Well, hello. Oye. Que no puedes estar cómodo ahí. Oye. ¿Te estás quedando frito? Neo, que viene el tren. ¿No puedo subir? Neo. Neo, de verdad que parece que no. Neo, vamos. Que perdemos el tren. Uy. Qué guay. ¿Qué dices? ¿Tiene animación? Que he cambiado esta Renfe. Esto tenía menos retraso seguro. ¿Pero y estas animaciones? ¡Qué guay! ¡Hola, el silbidito! Chucu, 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 chucu. 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 Este gato está bien mimoso, ¿eh? Aquí, así. Podemos jugar así. ¿Qué os parece? Esta cosa de verdad. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Neo, tú haces las decisiones, venga. Creo que estoy escuchando a una señorita. Ay, que me puedo levantar. ¡2010! Tu gata está mirando al Neo. Oh, oh.
Go. Así viajan en la India y en Tailandia. Se está quedando dormido, esto es increíble. Chicos, ¿le escucháis ronronear? Muy bien. ¿Estás a gusto, hijo mío? Sí, el bully seguro, pero el resto no sé. Vamos a viajar, ¿no? Es que no me apetece hacer otra del Dickens, ¿o sí? Bueno, ya que estamos aquí... Pero podré viajar ahí. Rich Good Farm. ¿Quieres ir a Richwood Farm? ¿Eh? Aquí. Así me voy a dejar el hombro, cabrón. Lerailen, muchas gracias por los 11 meses. No le ha gustado, ¿eh? ¿Te quieres ir? No me abandones, bicho, bichito. Mira, al otro lado. Ahí estoy mejor. Ahí estoy mejor, ¿eh? Al final voy a hacer todas las misiones del Dickens lo primero, ¿eh? Mr. Marston, how are you, sir? I'm all right. I met up Esto with me your recuerda a friend, una Seth. misión. Oh, Seth of the Dead. Ay, ¿cómo sé? Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, contemporary society is Ay, ¿cómo se llamaba uno de los mejores personajes de Red Dead Redemption 2? Con el que haces lo del bar. De regalar cerveza a todo el mundo. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Me recuerda a eso. Dear boy, your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull, feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. Lubricante. And ¿Había en esta this época? being America, that lubricant with which we concern ourselves is money. Money? What are you talking about? Oh,
we need weapons. Armor plate for the wagon, extra hands, and I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Se me va a caer, ¿no? No. No me hagas llevarlo a mí, por favor. Racing, my friend. Tiene una voz parecida, ¿no? A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Hostia, chicos, ¿ya? ¿Ya van a dar las 7? Joder, se me ha pasado muy rápido, ¿eh? Uy, Andeo también. Chicos, se me ha pasado muy rápido. Es que a las 7 juega Mad Lions Call contra Giants. Esto tiene pinta de mal rollo, ¿eh? ¿Cómo? Perdona, ¿vamos a hacer una carrera Fast and Furious en la tormenta con la lluvia? Chicos, pero mañana hago directo también y el lunes también. O sea, ya le empezamos a tope, ¿vale? El de hoy y el de mañana no es tan largo, pero lunes, martes, miércoles y todo eso me la pela, os gano a todos. Yo choco, a mí me da igual. Mira. Mira cómo derrapo. ¡Qué guapo, Dios! Carruaje, caballo, mujeres, teta. Derrape. Es increíble como las motos y los coches y la gasolina son nuevos, pero lo de las tetas. ¿Cómo que 1 de 8? ¿1 de 8 qué? Hostia. Liada. Liada en la rotonda. Liada en la rotonda, Recupero. Recupero. Joder, el primero está muy adelantado, Lo tengo, ¡Fua! Óxido de nitroso. Como Paul Walker. Iba a decir, pero sin el accidente de tráfico. Qué feo, tío. Vale. ¡Chao! Al final voy a ser alérgica al neo, ¿verdad?
Sugiero una retirada rápida, dice. Right, let's remove ourselves from the stage before somebody decides they want their money back. Fine by me. Wasn't that fantastic? The cheers of the crowd. Ah, puedo omitir el viaje, pero hablan, ¿no? The fallen rocks, the homicidal maniac. Oh, come on, John. Even a cold-hearted misanthrope like you must have found that just the tiniest bit exhilarating. Not the friendliest bunch, are they? They take the racing very seriously in these parts, and your participation was not entirely pre-approved. That was clear. Ah, sport, war, and heartache. The guilty pleasures of mankind since the dawn of time. I'd get away from the men we just swindled before you start waxing too lyrical. Yes, of course. Dejadme que mire una cosa. Ah, no. Me meo, tío. Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish? Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found in Armadillo or some other town around here on some bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Me acabo de acordar que me habían invitado hoy a un evento a las 9 de la noche. Me acabo de acordar ahora. Y encima Coy juega en 20 minutos. ¿Nos da tiempo a hacer una misioncita más? Es que no me quiero ir. ¡Qué asco! Mañana tengo que abrir directo antes, chicos. O mañana no tengo nada que hacer por la tarde, por ejemplo. Uy. A ver. ¿Puedo seguir? ¡Joder! Mañana buen día, ¿eh? ¿Cómo que Irish? Irish me suena muchísimo. ¿Puede ser? Mañana no estoy, pues tú sabrás qué haces. Esta que está aquí al lado, ¿no? Me he saltado la cinemática. Oye, qué bien se ve, ¿no? Qué bien se ve de noche con la lluvia y la tormenta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, buena última misión hoy.
Creo que estaré en la casa, ¿no? Uy, coño, qué susto me ha dado el conejo. Una mierda, ¿eh? Uf. Me ha costado media vida, ¿eh? Estoy jugando en Ultra Mega Easy. No, en la dificultad media. Si no, ya hubiese muerto 77 veces. Let's get loud, let's get loud. Turn the music, no me sé la canción. Wow. Devuelve el carro al banco de armadillo. O sea que aquí dentro hay dinero, ¿no? Chico, pero como vive por ahí atrás, hazme el camino por aquí, anda. Espérate, espérate. Bueno, chicos, un poquito de just chatting. Un poquito de just chatting, ¿no? Con la caja fuerte esta. ¿Había selector de dificultad? Sí. Prende la radio. KTC, ¿no? Radio X del San Andreas. Hostia, ¿qué me pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo te gusta conducir con Rockstar, eh? Sí. Me falta tener radio aquí, ¿no? ¿Y cómo le queda el collar? Oye, 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 pero ¿cuántas balas? Madre mía. ¿Cómo está tu gatita? Al Dead Eye se me olvidaba. Pero lo hace como solo, ¿no? Oye, ¿te quieres morir? Let's get loud, let's get loud. Va por niveles, pero como que las marcas las hace solas, ¿no? Ya, claro. Pues, espero que se mejore pronto. ¡De guapo! ¡Wow! Now yes. No veo el que queda. Reportada por aimbot. Ah, haber estudiado. Haber estudiado. ¿Vosotros sois conscientes de que cuando terminemos este juego vemos las curiosidades de John Marston, Arthur Morgan, todo? También me gustaría un Red Dead Redemption de antes de Arthur. De juventud de Arthur. I would like to. Mierda, le di al caballo.
Tengo una melee. Claro, 3, 2, 1. No estaría mal. ¡Sí! Salud, gracias. Y podré ver más vídeos del 2 sin que haya spoilers del 1. O bueno, con spoilers del 1, pero me dará igual. Claro. Rete. Es que, tío. ¡Ha sido él solo! Seguro que está bien. Mirad. ¿Ves? Por ahí estará el perro. Seguro que he vuelto con su dueño. Joder. Solomons... ¿Cómo? Tus hazañas están en boca de todos. Ahora recibirás el doble de dinero. ¡Vamos! ¿Que he terminado como un arco de misiones? Ah, hice una guarida. Ah, que no he hecho la misión de Dickens. He hecho una que me he encontrado por ahí random. Coño. Vale. Mañana tenemos muchas cosas que hacer. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Mira, ¿veis? Está aquí el perrito. Can I pet the dog, please? Uy, ¿esto es morado? Mister, she's gone. Who is? My wife, she's gone. She went out picking mushrooms in the hills near Hanging Rock and they got her. The stories are true. What'd the police do about it? Oh, about as much as you'd expect. Made me fill out a form. Beryl ain't strong, but she's a good girl. I'll see what I can do. Joder, John está en la mierda, eh. Vale. Lo vemos mañana. Si no la han matado ya, mañana sigue viva. Tú tranquilo. ¿Cómo guardo? ¿Partida? ¿Nueva? ¿Cargar? ¿Guardar? Durmiendo. Hostia, me gusta. Veo el mapa lleno de misiones. Para que no me pase con Red Dead Redemption 2. Son el Dr. Luigi. Me enseña el coño, por favor. Para que no me pase igual. ¿Todas las misiones que están con letra son principales? ¿O hay algunas que tengo que priorizar para no...? Vale, todas las blancas son tal. Entonces, las que me voy encontrando en el mapa, rollo, las moradas, sí que las tengo que hacer antes, ¿no? Yo las quiero intentar hacer todas que no me desaparezcan, tío. Oye. ¿$50? ¿$50? Has comprar.
¿Y tú qué haces en mi...? Backyard. Bueno. Mira, tengo 2 camas, tengo para compartir, ¿no? Te viene con un señor a la terraza, ¿eh? Para Bonnie, no sé quién es esa. O sea, hacía tanto que no encendía la Play. ¡Gente! ¿Qué os ha parecido? Me ha gustado, echaba de menos cabalgar y chocarme contra cosas. Oye, obviamente, Red Dead Redemption 2 es una cosa en cuanto a gráficos y mecánicas y movilidad y todo eso, pero este está bien, ¿eh? 2010. En 2010 tenía yo 12 años y estaba probablemente jugando al World of Warcraft, gente. Mirad mi oreja. Joder, está de puta madre, ¿no? Está muy guapo, sí, tengo muchas ganas de jugarlo, sobre todo para enterarme de las cosillas. Es como, vale, lo primero que veo es a John viajando en tren, yendo a por Bill, y según he entendido, creo que la familia está en peligro y por eso va con los federales, porque le habrán probablemente, ¿cómo se dice? Amenazado con hacer daño a su familia o lo que fuera, al niño, a la Abigail o algo, seguro, tío. Seguro. Chantaje, eso es. Seguro. Y entonces, pues quieren a Bill. Yo qué sé para qué querrán a Bill. ¿Estarán todavía con lo de Blackwater, de Dutch y todo esto? ¿Querrán buscar a los que están vivos todavía? No lo sé. Pero bueno, lo iremos averiguando. Así que, hostia, esta funda ya tiene que... Mira, así parece que es nueva. Jubilarse. Chicos, nos vemos mañana. Ya sabéis que a los fines de semana no hago directo para descansar la voz y la cabeza y hacer planes de ser humano, pero como esta semana estuve 2 días mala con la lumbalgia y uno de ellos fui a urgencias, pues no hice directo y yo sé que no lo tengo que compensar, pero lo voy a compensar. Así que mañana también directo, a menos que me estén muriendo del lumbago, que no creo. Igualmente serán streaming más cortitos, no de 7 horas, 4, 3, lo que sea. Y el lunes sí que le damos mandangón, ¿vale? Que tengáis una buena mañana, tarde, noche, donde quiera que estéis, que aprovechéis si vais a comer, que descanséis si vais a dormir. ¿Qué dragón es este? Era un dragón rarísimo. Que aprovechéis si vais a comer. Gracias por la compañía, gracias por las subs, gracias por los follows. Nos vemos por aquí mañana. Voy a ver qué hago todavía con el no podcast de resubirlo a algún lado, ¿vale? Chao. Bye. Adiós.